fue el asiento del alma, porque al corazón llegaban todos los vasos sanguíneos y cuando se producía algún cambio, algún estado emocional, evidentemente era el corazón el que avanza. Ahí tiene el sitio. Y no acá, mira, estoy esperando este sitio. El corazón es el que late fuertemente como una persona tiene temor, miedo, ¿no? Y esto hace pensar que este era el órgano más importante. Sin embargo, todos sabemos que el corazón simplemente es un músculo hueco que recibe sangre y que le envía a todo el cuerpo. Es un órgano musculoso que trabaja gracias a la inervación que le da el sistema nervioso autonómico. Bien, entonces ya otros pensadores, Platón entre ellos, señalaba que no, que el cerebro era el órgano más importante y utilizó el término encefalón para referirse al encéfalo. Y señalaba que los giros y surcos eran como un campo arado para plantar una semilla divina y producir la conciencia. Miren qué significativo lo que dice, ¿no? Esos giros y surcos eran el campo donde se iba a centrar todo el conocimiento que se adquiría a lo largo de la vida, y eso producía la conciencia. La conciencia no solamente el hecho de estar despierto, alerta, sino también tener la capacidad de interactuar con el mundo, ¿no? De generar pensamientos, de generar conductas. Aristóteles, en cambio, defendía la teoría cardiocéntrica. Él vio que el corazón recibía los vasos sanguíneos y decía que la sangre circulaba por el cuerpo y cuando llegaba a la parte alta, a la cabeza, allí se producía que la sangre se enfriaba porque existían una especie de nubes, cavidades donde la sangre se enfriaba, ¿no? Eso es lo que pensaban los antiguos. Entonces recuerden ustedes que la anatomía es el estudio de las estructuras morfológicas, las características macroscópicas del cuerpo, y además existe una organización interna que muchas veces es microscópica, y es lo que vamos a llamar la sistematización, en el caso del sistema nervioso. Macroscópicamente el sistema nervioso es muy fácil de estudiar, no tiene muchos accidentes, en cambio la sistematización no. La sistematización tiene que ver cómo se organiza, cómo se envía la información. De manera didáctica, vamos a dividir este sistema nervioso en un sistema nervioso somático que tiene que ver con la relación del individuo con el medio que lo rodea, con el conocimiento que adquirimos del mundo externo. Y un sistema nervioso visceral, vegetativo o autonómico, que tiene que ver con el gobierno de las vísceras, con el mantenimiento del medio interno, con la homeostasis. Como individuos biológicos necesitamos recibir sangre con oxígeno, con glucosa, necesitamos que un aparato cardiovascular lleve la sangre a todo el organismo, un aparato digestivo para asimilar los nutrientes, necesitamos un aparato respiratorio para intercambiar la sangre, etc. Entonces, eso no puede estar pendiente de lo que estemos nosotros pensando o haciendo, tiene que ser algo ya regulado, automático, y según los cambios que se dan en el medio interno o en el medio externo, se van a dar también cambios regulados, ¿no?, por este sistema nervioso vegetativo o autonómico. Entonces, hay dos grandes divisiones. Tenemos por un lado el sistema nervioso de relación, donde hay toda una superficie receptora de información y hay toda una superficie efectora. Receptora, por ejemplo, la piel. Toda la superficie de la piel tiene receptores que van a transformar los diversos tipos de energía mecánica en impulso nervioso, y tienen la superficie efectora con los músculos estriados que van a transformar el impulso nervioso en energía mecánica, contracción muscular. Y los órganos encargados de esto son el encéfalo y la médula espinal.
Hay un sistema nervioso vegetativo visceral que recoge la información desde las vísceras, la médula, el corazón, el estómago, etcétera, diversos tipos de estímulos mecánicos, químicos, que señalan el estado de la sangre, el estado de las vísceras, si está vacía o si está llena, etcétera. Y esa información sensitiva visceral llega a la médula, llega al tronco encefálico, y gracias a esta información se dan las órdenes para que se puedan producir los cambios y el individuo se adapta. Esto le permite sobrevivir como especie. Y ahí están como órganos importantes la médula espinal y el encéfalo. Para entender claramente por qué se habla del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, deben tener en cuenta que este órgano es tan importante que cualquier lesión sería fatal para nosotros. Pero además el tejido nervioso es demasiado desmembrable, fácilmente se puede dañar, entonces tiene que estar protegido. Y para eso vemos que el cuerpo humano ha organizado dos cavidades óseas para alojar a la médula espinal y al encéfalo. Por un lado, la cavidad craneana, que ya han visto ustedes, ¿no?, donde hay una base de cráneo, de una bóveda craneana que aloja al encéfalo, y la médula espinal. Esas estructuras están en la zona medial, dorsal, y el caso del encéfalo en la parte más alta. A eso se denomina sistema nervioso central. Mientras que, ¿cómo obtengo información? Tiene que venir la información de los receptores y tiene que enviarse la respuesta a los efectores. Por lo tanto, hay tractos nerviosos que van a llevar esta información. ¿Cómo se llama? Sistema nervioso periférico. Y hay nervios que tienen como centro reflexógeno zona de recepción y zona de respuesta a la médula espinal. Esos son los nervios espinales. Y hay otros que recogen la información de la cabeza y tienen como centro de recepción el tronco encefálico y como centro de respuesta el tronco encefálico. Entonces son los nervios craneales. Los nervios periféricos van a ser entonces los nervios espinales relacionados con la médula espinal y los nervios craneales relacionados con el tronco encefálico, específicamente desde el tercer nervio craneal al 12º, porque el primero y el segundo son totalmente diferentes, como ya deben haber visto ustedes. Entonces, tenemos el encéfalo por un lado, la médula espinal como órgano del sistema nervioso central, y por otro, decimos entonces que de manera didáctica la médula está alojada en el conducto raquídeo y el encéfalo en la cavidad craneana. Y en este encéfalo vamos a reconocer entonces el tronco encefálico, el cerebelo, el encéfalo y los hemisferios cerebrales. Pero debemos señalar que en la cavidad craneana, tanto el encéfalo como los hemisferios cerebrales se mantienen muy estrechamente unidos y muchos lo denominan cerebro. Cuando escuchen la palabra cerebro, están hablando del encéfalo y los hemisferios cerebrales. En esta vista pueden apreciar un corte sagital de la cabeza y la columna vertebral. Entonces vemos el conducto raquídeo, ustedes ven acá los cuerpos vertebrales, aquí ven el arco posterior con las aguas espinosas y todo esto es el conducto raquídeo. ¿Quién está acá? La médula espinal. Vemos la cavidad craneana, la base del cráneo, la bóveda craneana, y está alojado el encéfalo con el tronco encefálico, el cerebelo, el encéfalo y los hemisferios cerebrales. Estos son los órganos del sistema nervioso central. Y aquí vemos en este dibujo el conducto raquídeo,
toda su extensión. Vemos a la médula espinal que va desde el plano que está entre la primera vértebra cervical y el agujero magno. Se extiende a lo largo del conducto raquídeo hasta el espacio que está entre la primera vértebra lumbar y la segunda. Allí termina la médula espinal. Y ustedes pueden ver claramente cómo salen las raíces nerviosas anteriores, llegan las raíces posteriores, se reúnen y forman los nervios raquídeos. Y estos nervios raquídeos van a dar ramas posteriores para inervar los músculos en la región posterior, y las ramas anteriores van a dar los plexos. ¿Han visto ustedes el plexo cervical? ¿No? De C2, C5, han visto el plexo braquial, C5, C6, C7, C8, hasta C1. Y luego han visto el plexo, van a ver posteriormente el plexo lumbar, el plexo lumbosacro. Esa es la médula espinal, sí. Entonces, el sistema nervioso periférico está formado por estos tractos nerviosos. ¿Qué es esto? La unidad anatómica, funcional, trófica del sistema nervioso es la neurona. Quien procesa toda la información es la neurona. Característicamente esta célula se ha especializado en que ante un estímulo puede cambiar bruscamente su polaridad, y que este cambio de polaridad puede trasladarse a lo largo de su membrana celular. Pero además de eso, tiene prolongaciones citoplasmáticas que son las dendritas y los axones. Para lo que nos corresponde a todos los nerviosos, el axón es la estructura de la neurona que va a trabajar a los nervios periféricos. Luego está un axón que se rodea de su envoltura de mielina, y el conjunto de axones se reúnen y se rodea de un tejido que lo protege, formando una envoltura que es el endoneuro. Y un fascículo axónico entonces está rodeado de endoneuro, y este conjunto de fascículos van a estar rodeados de perineuro. Y estos fascículos a su vez se reúnen para formar un nervio, como ven acá, que tiene una especie de matriz que lo envuelve al epineurio. Entonces todo nervio periférico tiene esta característica. Y para que pueda adquirir una velocidad adecuada, el axón se rodea de una envoltura de mielina. La mielina es una sustancia lipídica. En el caso específico del sistema nervioso periférico, la envoltura de mielina está dada por la célula de Schwann. En el caso de las fibras nerviosas que están dentro del sistema nervioso central, es decir, médula espinal y céfalo, la vaina de mielina está dada por los oligodendrocitos. Vemos aquí la médula espinal y toda su red periférica, sistema nervioso periférico. Y en el caso específico del sistema nervioso autonómico o visceral, también hay un sistema periférico. ¿Cómo se llama? Se divide en sistema simpático y parasimpático. El simpático generalmente conduce, está disperso en todo el cuerpo, lo van a encontrar. Todas las vías viscerales, sensitivas, simpáticas, están recogiendo información de todo el cuerpo. Generalmente información nociceptiva. En cambio, el sistema nervioso periférico parasimpático está ubicado en zonas específicas y forma parte esta vía sensitiva de los reflejos fisiológicos que nos mantienen con vida, ¿no? En cambio, este es difuso. Aquí vemos la médula espinal, vemos cómo salen las raíces anteriores, llegan las raíces posteriores, ambos se reúnen, forman el nervio espinal. Hasta aquí está la división. Esto está dentro del sistema nervioso central, esto ya está periférico. Vemos este engrosamiento que corresponde al ganglia espinal dorsal. En el caso del sistema simpático y parasimpático, vemos la médula espinal
Y al lado de la columna vertebral ven esta cadena nerviosa que corresponde a la cadena simpática. Aquí están los ganglios simpáticos que van a recibir la información de las neuronas simpáticas motoras. Entonces, en el sistema nervioso periférico, que ustedes ya han visto el nervio mediano, el nervio cubital, etc. Esos nervios periféricos nacieron de acá, ¿no? Vemos al órgano central, que es la médula espinal, vemos a la raíz anterior, a la raíz posterior, el ganglio espinal dorsal y la raíz espinal. Este nervio espinal, ¿por dónde sale? Sale por los agujeros de conjunción, ese espacio que estaba entre los pedículos y los cuerpos vertebrales. Y es importante porque ese espacio en enfermedades degenerativas de las estructuras óseas y cartilaginosas puede hipertrofiarse, puede disminuir el tamaño del agujero de conjunción y presionar al nervio, ¿no? Lo vemos mucho en personas mayores. Los nervios espinales entonces van a formar plexo nervioso. Los que han visto hasta ahora el plexo braquial, ¿no? Que da origen a los nervios que van a inervar a los miembros superiores. Han visto ustedes C5, C6, C7, T1, T2, C5, C6 formando el tronco superior, C7 el tronco medio, C8, C7 van a formar un tronco inferior, ¿no? Y este tronco inferior después se divide en ramas anteriores y posteriores. Y eso van a dar origen a los nervios mediano, cubital, axilar, craneal, etc. Igualmente van a ver en miembros inferiores el plexo lumbar da origen a los nervios ciático, femorocutaneo, etc. Entonces estos van a dar origen a estructuras importantes. Y hay otros nervios periféricos que van directamente a la región dorsal. Hemos visto entonces, ahora han visto ustedes el miembro superior en la cavidad axilar, cómo se origina el nervio musculocutáneo, la mitad para el nervio mediano, como del antero interno sale la mitad para el cubital, la mitad para el mediano, y luego la rama cutánea, que es el braquial cutáneo externo. Y cómo del tronco posterior salen las fibras para el nervio radial y el nervio axilar. Un nervio periférico puede tener un componente sensitivo y motor. Sensitivo somático, sensitivo visceral, motor somático y motor visceral. Entonces ustedes pueden entender eso fácilmente ahora que ya he estudiado miembro superior. Por ejemplo, vemos aquí inervación sensitiva de dedo y medio, parte interna, en la cara anterior y en la cara posterior, el territorio del nervio cubital. Toda la sensibilidad de esta parte de la mano es recogida por el nervio cubital. La inervación motora, las fibras motoras vienen para los músculos de la región hipotenar, ¿no? El abductor, el flexor, el oponente, y en la zona profunda para los interóseos palmares y dorsales, para el aductor del dedo pulgar, para los umbilicales, ¿no? Los dos internos. Es la inervación motora, se entiende fácilmente. Pero ¿y la inervación autonómica qué significa? Si ustedes ven su mano tiene calor, su mano tiene una coloración y no se debe a que recibe irrigación. ¿Quién regula la actividad de las arterias? El sistema nervioso simpático y parasimpático. Y lo ven, por ejemplo, cuando tienen miedo, por ejemplo, ¿no? Cuando tienen temor. Si hay un terremoto en ese momento, le va a sudar las manos, ¿no? Entonces, esto es inervación simpática y parasimpática que responden a la preservación del individuo. Si hay un terremoto, todos van a querer salir corriendo por temor a que se caiga ese techo. Están preservando, cuidando su integridad.
Y en esta región vemos la cavidad orbitaria. Se ha retirado el techo de la órbita y ustedes pueden apreciar aquí a los músculos que permiten el movimiento del globo ocular. Vemos el globo ocular y aquí en primer plano tenemos al elevador del párpado superior. Luego está acá el recto superior. Aquí en el ángulo interno el oblicuo mayor haciendo su polea. En la parte interna el recto interno. Acá el recto lateral o externo. En la parte inferior estará el recto inferior y el oblicuo interno. Estos músculos que ven acá pequeñitos son los que permiten mover el globo ocular, abducir, aducir, supraversión, infraversión, etc. Y estos músculos requieren una inervación muy fina, porque para poder enfocar la imagen, los músculos tienen que contraerse muy delicadamente porque podrían estar desfocalizados y ver en vez de una imagen dos, no lo que se llama diplomo. Entonces hay una gran inversión en el trabajo de esto, por eso que tenemos un nervio motor ocular común para el elevador del párpado, el recto superior, el recto interno, el oblicuo inferior y el oblicuo, el recto interno y el recto inferior. Tenemos un nervio exclusivo para el recto externo y un nervio exclusivo para el oblicuo. Se ven aquí los nervios craneales, en este caso motores, motor somático. Pero acá pueden apreciar en la fosa media esta zona. ¿Qué es esto? Es el ganglio del trigémino, famoso ganglio donde vemos que hay tres ramas: la rama oftálmica, la rama maxilar superior y la maxilar inferior. Ven cómo la rama oftálmica se va hacia la cavidad orbitaria, va a atravesar este núcleo esfenoidal, y esta rama es netamente sensitiva, recoge la inervación sensitiva de la cara, de la zona que está alrededor de los párpados, en el dorso de la nariz, rama sensitiva. Y esta otra que ven acá es la rama maxilar superior, también netamente sensitiva somática. En cambio, esto que ven acá es un nervio que tiene componente sensitivo y tiene componente motor. El motor es para los músculos masticatorios, ¿no? Han visto ustedes el temporal, el macetero, el telegrafo interno, el telegrafo externo, uno de los ligantes, etc. Tienen acá la disposición de los nervios craneales. Desde el tercero al 12º tienen como centro reflexógeno y el tronco encefálico, así como los nervios espinales tienen como centro reflexógeno y la médula espinal. Muy bien. El sistema nervioso y el cerebro requieren información fina, información precisa de todas las partes del cuerpo. Por lo tanto, se ha organizado de tal manera que ha sectorizado todo el cuerpo. En este caso estamos viendo que desde el territorio de C3 todo está marcado. ¿Qué significa esto? Cada una de estas franjas que ustedes ven se llama dermatoma. ¿Qué es un dermatoma? El dermatoma es el área sensitiva que está inervada por una raíz nerviosa espinal y que llega a un segmento medular. Por ejemplo, desde la zona más alta de la cabeza del vértex hasta la línea occipital superior es el territorio del C2. De ahí para abajo C3, C4, etc. Manteniendo la disposición del feto cuando se estaba formando, con extensión de los miembros superiores. Luego vemos C4, C5, T1, la región del tórax. Y podemos decir con toda seguridad
El dedo pulgar, la inervación sensitiva del pulgar corresponde, el dermatoma corresponde al sexto segmento cervical. Entonces, esto me permite sectorizar el cuerpo. El ombligo, por ejemplo, corresponde al T10. La mamila corresponde al T4. ¿Por qué es importante esto? Esta sectorización del cuerpo, ¿no? T2, T3, T4, T10, etc., me permite saber que si yo tengo un trastorno sensitivo en el cuerpo, supongamos que fueron el fin de semana, pasear, y alguien tomó excesivamente, sufrió accidente de tránsito y se lesiona la columna vertebral. Se acercan los paramédicos y le dicen, ¿cómo está? El paciente dice, no puedo mover las piernas. Trata de mover y no puede. A ver, ¿cómo está su cuerpo? Se toca y dice, no siento las piernas. Tóquese el abdomen, no siento. Y cuando llega al ombligo, dice, del ombligo para arriba, sí, ahí sí siento. ¿Qué significa? Que su trastorno sensitivo ha llegado hasta acá. De acá para abajo está comprometida la sensibilidad. De acá para abajo no puede mover los pies. ¿Qué significa? Que en el segmento T10 de la médula está la lesión. Se ha producido una fractura del cuerpo vertebral o simplemente es un trauma que está lesionando la médula. Por eso es que todo accidente de tránsito debe tratarse al paciente, ¿no? Con mucha seguridad de mantener la columna recta, no flexionar la cabeza, darle una base estable, una madera donde no se mueva el paciente. No se debe manipular la columna, porque esa manipulación podría producir más daño. Y lo más grave pues son los accidentes de aquellos que montan caballo. Por recordar usted el famoso actor, ¿cómo se llama? Era una aficionada a la equitación, y en uno de esos saltos que hizo, se cayó de y mujeres la eran columna amazonas, cervical de hizo varones una imperfección y se quedó cuádriceps. ¿Por qué? Porque se había el de interrumpido Superman. la motilidad. Muy bien. Esta estructura entonces que está dentro de los conductos raquídeos, cavidad craneana, está protegida primero por las estructuras óseas que hemos mencionado, y luego hay un conjunto de membranas que se llaman las meninges. Hay tres meninges, la madre, aracnoide, vía madre, y además existe un líquido que cuando un órgano esté en un medio acuoso es más difícil que se lesione. El líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo que lo contiene. Entonces tenemos tres meninges. La dura madre es la capa más externa, más gruesa, compuesta de dos láminas. La externa, que muchas veces se adhiere al hueso anterior, y la capa interna, que está en contacto con la siguiente capa, que es la aracnoide. Esta dura madre tiene en algunas zonas áreas donde se proyecta la capa interna formando tabiques, especialmente en la cavidad craneana. En la cavidad craneana manda un tabique de manera oblicua que cubre la fosa posterior. Esa se llama la hoz del cerebelo y separa la fosa posterior del resto de la cavidad craneana. Y por eso se denomina esto, ¿no?, la tienda del cerebelo, que divide el compartimento craneano en supratentorial e infratentorial. En la región supratentorial está el cerebro, en la infratentorial está el cerebelo y el tronco encefálico. Luego también tiene un tabique sagital que separa los hemisferios cerebrales, se llama la hoz del cerebro. Y una pequeña muesca en la parte inferior que separa el cerebelo, se llama la hoz del cerebelo. En muchas zonas, esta capa interna se tapiza de endotelio,
y va a permitir que la sangre venosa se aloje allí, formando los senos venosos. La aracnoides, en cambio, es una capa que se ramifica como una araña, de ahí el nombre de aracnoides, es avascular, ¿no? Y esta se une a las meninges previas, formando toda una trabécula. La pía madre es la membrana mucho más delgada, transparente, que está adherida al órgano, y por ahí vamos a ver que están los vasos sanguíneos. Muy bien. Esta es la dura madre, se ha retirado la capa externa. Ven la dura madre y al trasluce de qué cosa? La famosa arteria meningia media, que circula entre dos capas. Aquí recuerden ustedes el punto craniométrico. ¿Qué punto craniométrico está allí? ¿Serio? Serio, que les permite saber la zona donde está el tronco de la arteria. ¿Qué puede pasar? Ahora que hay tantas motos, ¿no? Alguien se pone su casco, pero lleva un pasajero que sin no casco. lleva casco. Por accidente se cae, se golpea, El cabello. y puede ocurrir que la tabla externa del hueso quede preservada. Pero como la tabla externa es más amplia, absorbe mejor el golpe. En cambio, la tabla interna concentra más el golpe. Puede ser que la tabla interna se rompa. Se produce una fractura y entonces se daña la dura madre y daña la arteria. Y la arteria almacena sangre, pero una sangre que va a presión. Y la sangre comienza a llenar este espacio y forma un espacio que era virtual, lo convierte en un espacio real. Como esta es la dura madre, por fuera de la dura madre, ¿qué espacio estará? El espacio epidural. Los hematomas epidurales que se pueden ver en los accidentes traumáticos del encéfalo son una emergencia médica que tiene que ser solucionada dentro de las... No se duerman, no se duerman. 72 horas. De inmediato. 24 horas porque se muere. Ajá. Se muere la persona porque la sangre se llena acá, comienza a empujar el Sala de cerebro, emergencia. produce una hernia y se muere. En ninguna emergencia un traumatismo encefalocraniano debe salir sin una placa, cráneo, sin una tomografía. Incluso estando normal, debe ser vigilado estrechamente. El estado de conciencia debe ser vigilado durante las 48, 72 horas siguientes. Por esto. Hay un espacio que está entre la estructura ósea y la dura madre. Y lo que frecuentemente vemos son hematomas epidurales. Cuando escuchen que alguien se murió en su casa después de un accidente fue porque no supimos ver la posibilidad de hematoma epidural. Y es responsabilidad de los médicos, ¿no? Luego, entre la dura madre y la aracnoide está el espacio subdural. ¿Qué puede pasar acá? Hay pequeñas venas emisarias que van a ir en la parte más superficial a la zona profunda. Esas venitas son venitas tortuosas, hacen esto, una serie de heces, ¿no? Cuando la persona es joven, estas venas son tortuosas, pero cuando pasa el tiempo, especialmente 70, 75, 80 años, todo nuestro cuerpo pierde agua, nos vamos secando. Y se acordarán ustedes que cuando vieron a sus abuelos, ¿no? Lo veían grandes y ahora vuelven a ver y lo ven pequeñitos, porque han perdido agua. Todos nos vamos secando. Entonces, igualmente pasa con el cerebro, disminuye de tamaño, entonces esa venita que era tortuosa se vuelve tirana. Y cuando ocurre un movimiento simple, como irse para atrás, o tropezarse con la puerta, esa pequeña venita se puede romper. Y esa vena que se rompe comienza a acumular sangre. Pero como es una vena, acumula volumen.
puede que pasen un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses y nadie se acuerda de ese pequeño golpe. Y el hematoma se va llenando debajo de la dura madre, hematoma epidural. Cuando una persona mayor comienza a tener problemas de memoria, problemas focales, de déficit neurológico, etc., el trastorno de conciencia, tienen que hacer una tomografía porque probablemente tiene un hematoma subdural. Lo operan, evacúan el hematoma y el paciente queda como si nada hubiera pasado. Pero si no piensan en eso, el paciente se puede morir. Entonces, lo que les digo es para que tomen la importancia de este espacio. Epidural es virtual, pero cuando acumula sangre se convierte en real y puede matar a la persona. El espacio subdural entre la dura madre y la adenoides es un espacio virtual, pero cuando se llena de sangre se convierte en un espacio real con sangre. Y el espacio subaracnoideo está entre la aracnoide y la madre, tiene el líquido cerebroespinal. Hay casos de malformaciones vasculares, especialmente arterias, los aneurismas cerebrales. Conforme crece la persona, las paredes se van haciendo más delgadas y en un momento determinado un esfuerzo físico puede hacer que se rompa el aneurisma y la sangre se ubica acá, en el espacio subaracnoideo. Y las personas, generalmente personas jóvenes, ¿no? 25, 30, 35, 40 años, tienen la historia de haber hecho un esfuerzo físico y justamente cefalea intensa, náuseas, vómitos, trastorno de conciencia, cuando ven que tiene rigidez de nuca, por la sangre que está, y eso requiere ya un tratamiento más especializado, hospitalización, exámenes y lo más pronto que se pueda la operación para poder limpiar ese aneurisma. Muy bien. Entonces, esta es la cavidad craneana y vemos a la dura madre tapizando la base, tapizando la bóveda y vemos el tabique, la hoz del cerebro, con un borde superior, un borde inferior, insertándose aquí en la bóveda cristal. Luego vemos esta otra, que es la tienda del cerebelo, insertándose en el borde del hueso occipital, formando la tienda del cerebelo. Vemos esta pequeña lámina, que es la hoz del cerebelo, o del cerebro o del cerebelo. ¿Y qué vemos además? Que hay zonas donde las dos capas internas se separan y dejan un lecho tapizado por endotelio, donde se forman los lagos venosos. En el borde superior de la hoz del cerebro, el seno venoso longitudinal superior. En el borde inferior de la hoz del cerebro, el seno venoso longitudinal inferior. En la zona medial de la tienda del cerebelo, aquí vemos el seno recto. Y aquí desaguando a la famosa vena de Galeno. En la zona del borde de la tienda del cerebelo vemos el seno lateral, el seno sigmoide, el petrón superior, el petrón inferior y aquí el nacimiento de la yugular interna. Todos estos senos terminan finalmente en la vena yugular interna. Una vista superior, fosa anterior, cavidad orbitaria y ¿quién ve acá? A la vena oftálmica. Aquí está la tienda de la hipófisis, la glándula hipófisis, y rodeando esta, el seno cavernoso, el seno intercavernoso, y luego los senos sigmoideos, petrón superior, los senos laterales, el seno recto. Y aquí algo importante. La vena oftálmica se anastomosa con la vena angular, la facial, que recoge el drenaje venoso de esta zona, el famoso triángulo de la muerte. ¿Por qué? Porque un proceso infeccioso, muchas veces forúnculos, que los jóvenes a veces lo presionan con la mano sucia, ¿no? Puede llevar un germen que ingresa de la región externa a la cavidad orbitaria y de allí
seno cavernoso y puede dar una infección tener mucho cuidado con las infecciones en la cara. Muy bien. Sí. Las meninges a nivel de la médula espinal también van a ser tres, van a estar envolviendo a la médula, ¿no? La dura madre, el aracnoides, vía madre, y vemos a la médula. Esta cubre desde la zona de la región cervical, pero se extiende hasta la región sacra. Y cuando ya no hay médula espinal, allí forma lo que se conoce como el saco dural. El saco dural va a permitir que en ella naden las últimas ramas de la médula, que son las raíces sacras y lumbares coxígeas, como el nombre de. Entonces, vamos a ver que la médula espinal se va a fijar al saco dural mediante los ligamentos dentados. Vamos a verlo. Aquí está la médula espinal, la dura madre, envolviendo todo el cordón, envolviendo a las raíces y a la zona proximal de las raíces espinales. Luego cortamos y ven la aracnoides y la capa más interna, la pía madre. Y desde la pía madre salen los ligamentos dentados lateralmente a fijarse a la dura madre. Entonces son las capas que deben recordar en la médula espinal. Y para recordar acá lo que habíamos mencionado, las meninges, y luego entre ellas los espacios. Y hemos hablado de la importancia de cada uno de ellos. Y en el espacio subaracnoideo no solamente puede haber sangre, puede haber pus, puede haber parásitos en nuestro medio. La primera causa de epilepsia en el adulto es la neurocisticercosis. Y hay cisticercosis en el parénquima cerebral y hay cisticercosis que nada en las cavidades ventriculares y en el espacio subaracnoideo. Se llama cisticercosis racemosa. Aquí tenemos nuevamente la médula espinal con las envolturas, las meninges y los vasos sanguíneos que rodean a la médula. Dura madre, aracnoide, pía madre, y miren las arterias espinal anterior, las venas espinales anteriores rodeando. La parte final de la médula espinal, decíamos, es esta zona que se conoce como el cono medular. Después de eso, la pía madre se prolonga formando esta estructura que se conoce como el filum terminal. El filum terminal es un filamento compuesto por pía madre que ocupa el saco dural y luego sale del saco dural, se convierte en el ligamento coxígeo que se fija en el hueso. Y vemos aquí las últimas raíces lumbares, sacras y coxígeas formando la cauda espinal. En este caso están viendo la dura madre, la cauda equina, la aracnoides, protegiendo a la piel. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto algunas estructuras que rodean y protegen al sistema nervioso central. Vamos a empezar el estudio de la médula espinal, el primer órgano importante. Como hemos dicho, esto es la médula espinal, un órgano de forma tubular, denso, no es un órgano hueco, es denso, que mide de 42 a 45 centímetros de largo. Se extiende desde el espacio entre la primera vértebra cervical y el agujero magno hasta el espacio que está entre L1 y L2. La médula espinal ocupa el conducto raquídeo relacionándose con las vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxígeas y da origen a los nervios espinales. Vamos a ver que la porción cervical tiene 8 pares de nervios espinales. El primero sale por encima del
primer segmento, por el C1. Luego, el último, C8, sale por debajo de la séptima vértebra cervical. De allí para adelante, todas son 12 pares de nervios torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeno. La médula espinal, que decíamos que mide entre 42 y 45 centímetros, no es uniforme en toda su extensión. Hay áreas que tienen engrosamientos, que se conocen como intumescencia cervical, intumescencia lumbar, que representa una mayor concentración de neuronas y de sustancia blanca para inervar a los miembros superiores, a los miembros inferiores y a los órganos pélvicos. Y lo que estamos notando aquí es que la médula cervical, el segmento cervical, se relaciona mucho con las vértebras cervicales, porque los cuerpos vertebrales son un poco altos. Pero a nivel torácico, el segmento torácico, 12 segmentos, no se relacionan en la última parte. ¿Por qué? Porque los cuerpos vertebrales son más altos. Y las raíces torácicas tienen que descender 1 o 2 espacios para salir por el agujero de conjunción que les corresponde. Esto es lo que se denomina el ascenso aparente de la médula espinal. La médula queda fija al tronco, ¿no? Y la columna vertebral crece más rápido y más grande que la médula. De manera que el segmento lumbar es pequeño. Recuerden que las vértebras lumbares tienen cuerpos vertebrales grandes y pesados. Entonces, no ocupan todos los cuerpos vertebrales. De hecho, están a nivel de la vértebra torácica y la vértebra lumbar. Y el segmento coxígeno es muy pequeño. Entonces, por eso es que termina entre el 1 y el 8. Y las raíces lumbares tienen que descender varios espacios para salir por el agujero de conjunción. Y por eso que se forma esta zona. Esta área llena de líquido cefalorraquídeo con raíces lumbares, sacras, oxígenas, donde está la cauda. Cuando el niño nace, entonces, la columna vertebral es ocupada por la médula hasta el segmento L3 y L4. Y luego, cuando ya crece el niño, la médula hace nuevamente un ascenso aparente. Por eso es que la punción lumbar en los niños, en los neonatos, no es igual que en el adulto. Hay que hacerlo más abajo. Bien. Pueden ver la médula in situ, ¿no? Su continuidad con el tronco encefálico, la intumescencia cervical, la intumescencia lumbar, como está ubicada en la región dorsal. Nuevamente, para señalar los segmentos de la médula espinal, los nervios espinales que se relacionan con ella, y vista la cara posterior, vemos aquí cómo la médula se continúa hacia arriba con el tronco encefálico. Hay un plano anatómico que pasa entre la primera vértebra cervical y el agujero magno, luego se continúa la cara posterior. Vemos aquí la llegada de las raíces dorsales y el surco medio posterior. Esta es una vista de la pieza anatómica en situ. Se ha retirado el arco dorsal de la columna vertebral. Ustedes pueden ver la cara posterior de la médula espinal y en parte el tronco encefálico. ¿Qué van a ver aquí? La membrana que protege, que es la dura madre. Ven los espacios que hay entre vértebra y vértebra o el agujero de conjunción. Ven un surco medio posterior. Ven la llegada de las raíces posteriores. Y estas raíces posteriores se relacionan con esta estructura. Ven esta formación ovoidea. Esto es el ganglio espinal dorsal que descansa en la zona del pedículo. La primera neurona sensitiva está acá, en este ganglio espinal dorsal. De allí sale el axón que va a llevar la información a la médula. Si esta información entra, ¿cómo se llama la vía? Aferente, porque está entrando. Este es el surco medio, esto es
la llegada de las raíces posteriores. Entonces, aquí la llegada de las raíces posteriores va a permitir que se forme un surco, el surco lateral posterior. La parte final de la médula espinal hemos dicho que es un engrosamiento que se llama el cono medular. Este cono medular termina rodeándose de vía madre, donde sale un pequeño filamento que se conoce como el filum terminal. Filum terminal que no es sistema nervioso, no es tejido nervioso, sino es vía madre. Y vemos la médula in situ. El conducto raquídeo, vemos el engrosamiento, la intumescencia lumbar y vemos el cono medular, terminando entre L1 y L2, y vemos las raíces finales formando la cabo de espina o cola de caballo. En los cuerpos vertebrales, el espacio subaracnoideo y las apuestas espinosas. Nuevamente vemos la cara anterior de la médula espinal, la intumescencia, el cono medular y el origen de la cabo de espina o cola de caballo. La médula in situ, ven ustedes la dura madre, se corta y se puede apreciar la médula y la cabo de espina. Ahora, gracias a la tecnología, podemos ver la médula espinal en el individuo vivo. La resonancia magnética permite ver la médula cervical, dorsal, torácica, lumbar, etc. y ver la columna vertebral y la relación. Y permite ver la integridad de la médula, ¿no? Si está lesionada, si está inflamada, si está con un tumor, etc. Gracias a la tecnología y no necesariamente ver anatomía patológica para ver la médula. Y un corte transversal, axial de la columna vertebral, podemos identificar aquí el cuerpo vertebral, la apoya espinosa, el arco posterior y vemos la apoya transversa que aquí está el pedículo. El conducto raquídeo cubierto de las meninges, pero especialmente miren el tejido graso y los vasos venosos que van a formar un colchón que protege a la médula espinal dentro del conducto. Pero además, observen ustedes a las raíces anteriores, las raíces posteriores, que van por el pedículo y le dan estabilidad, lo mantienen fijo, ¿no?, al conducto. Y además está la dura madre, la aracnoides, las raíces y los ligamentos dentales. En esta lámina pueden observar cómo la médula espinal está protegida por el tejido que lo rodea. Y en la parte final, donde ya no hay médula, miren las fibras de la cauda de espina. ¿Cómo se mantiene la médula espinal en su lugar? Gracias a que hacia arriba se continúa con el tronco encefálico, hacia abajo el filum terminal se convierte en el ligamento oxígeno, que lo fija inferiormente. Gracias a que tiene un colchón graso, vascular, y las raíces nerviosas salen por el pedículo y además tiene los ligamentos dentados que en la cara lateral se van a la madre. Ahí vemos a la médula envuelta por sus meninges y apreciamos en este corte, en este esquema, que hay una zona central que tiene la forma de una H o que tiene forma de ala de mariposa o de murciélago. Eso es la sustancia gris. Y rodeando la sustancia gris vamos a ver a la sustancia blanca. Hemos señalado que la médula espinal tiene un surco, el surco medio anterior, tiene un surco medio posterior, tiene el nervio espinal con dos raíces, la raíz anterior y la raíz posterior. Ambos se reúnen para formar el nervio espinal y además hay una zona engrosada que corresponde al ganglio espinal posterior. ¿Quién está allí? La primera neurona sensitiva. Bien, entonces hemos dicho que
la llegada de las raíces posteriores y la emergencia de las raíces anteriores van a formar los surcos. ¿Qué surcos? Vamos a ver entonces aquí que el surco lateral posterior se origina por la llegada de las raíces posteriores. El surco lateral anterior se forma por la emergencia de las raíces anteriores. Y esto da origen a que la zona que hemos llamado sustancia blanca, esta área, externamente presente un cordón posterior entre el surco medio posterior y el lateral posterior, un cordón lateral entre los surcos lateral anterior y posterior, y un cordón anterior entre el surco medio anterior y el lateral anterior. Y así está dividido macroscópicamente la médula espinal. Ustedes van a ver el surco medio, que es profundo, el surco medio posterior, lateral anterior, lateral posterior, las raíces anteriores, posteriores. Cordón anterior, cordón lateral, cordón posterior. Y hemos dicho que la médula no es homogénea en toda su extensión. Hay zonas engrosadas y hay zonas más delgadas. Entonces, las zonas engrosadas corresponden a la región cervical. El diámetro antero-posterior de la médula puede ser de 8 a 9 milímetros. Pero el diámetro transverso de la médula cervical puede llegar hasta 13, 14 milímetros en la médula cervical. En cambio, la médula torácica es prácticamente redondeada. Antero, posterior y transverso son iguales. Y nuevamente a nivel lumbar se vuelve a ser un poco más ancha debido a la mayor concentración de neuronas de sustancia blanca que corresponde a la intumescencia lumbar. Además, ustedes pueden ver que aquello que hemos dicho que es sustancia gris, a nivel de la médula cervical, tiene unas zonas anchas en la base. En cambio, a nivel torácico, tiene unas prolongaciones delgadas, arriba y abajo. En la sustancia gris, tiene astas posteriores, astas anteriores. Las astas anteriores y posteriores varían según el segmento. A nivel cervical, por ejemplo, las astas anteriores son bastante voluminosas. A nivel torácico, las astas son delgadas. En cambio, a nivel lumbar, sacro, las astas son gruesas porque tienen mayor concentración de neuronas para inervar miembros superiores, órganos pélvicos. La sustancia blanca casi no hay en la parte inferior. ¿Por qué? Porque la sustancia blanca está formada por los tractos nerviosos que llevan información o reciben información. Y a este nivel recién se está formando la información y ya terminaron de distribuirse las vías descendentes. Pero además de eso, ustedes pueden apreciar que mientras que aquí hay asta posterior, asta anterior, aquí aparece una tercera. A pesar que es delgadita, aquí aparece una tercera así, el asta lateral, que solamente hay en la médula espinal, a nivel torácico, de T1 a L2. El asta lateral corresponde a las neuronas viscerales motoras. Específicamente contienen la primera neurona simpática. La primera neurona simpática está acá. Si hay una primera, habrá una segunda. ¿Sí? La segunda, ¿dónde está? En el cambio simpático, en la cadena simpática. Y a nivel sacro, de S2 a S4, también hay una asta lateral que corresponde a las neuronas motoras viscerales parasimpáticas, de S2 a S4. Este es un esquema simple que les trata de mostrar la morfología de la médula espinal. La cara anterior con un surco medio anterior, la intumescencia cervical y lumbar. Y la cara posterior también con un surco medio posterior. Ya hemos hablado de los espinales, torácicos, lumbares, sacros, el cono, ¿no? Y la formación de la clavícula. Muy bien. Esta es una lista
vista de la cara posterior de la médula espinal. Esta es la pieza anatómica, ¿no? Vemos la cara posterior, totalmente limpia. Hemos dicho que es surco medio posterior, llegada a las raíces dorsales, surco lateral posterior, el ganglio espinal dorsal. Entonces decimos que hay un surco medio posterior. Hay un surco lateral posterior formado ¿por quién? Por la llegada de las raíces dorsales. Están los dos surcos. Pero solamente en la médula cervical aparece otro surco. Este surco se llama surco intermedio posterior. El cordón posterior es del surco intermedio posterior. ¿Qué separa el surco intermedio posterior? El cordón posterior es bastante grande y hay dos fascículos ahí. El haz de Bol y el haz de Burda. Solamente en la médula cervical. Solamente en la médula cervical. Recuerden entonces esta disposición. En esta lámina se ha cortado la zona donde está el ganglio y aquí es donde encontramos a la primera neurona sensible. Esta es una vista de la cara anterior de la médula espinal. ¿Por qué digo que es la cara anterior con total afirmación? Porque yo veo el surco medio anterior. ¿Ocupado por quién? Por la arteria espinal anterior. La cara anterior presenta el surco medio anterior donde descansa la arteria espinal anterior. Única, una sola arteria. Y luego veo la emergencia, la salida de las raíces anteriores. Tenemos un surco medio anterior, un surco medular anterior, las raíces ventrales o eferentes y vemos la formación del surco medio anterior y del surco lateral anterior. Dividiendo esta sustancia blanca en cordón anterior y cordón lateral. En este corte axial de la médula, es un cadáver congelado, pueden apreciar a la médula, el espacio subaracnoideo, la arteria vertebral, lo que hay que suponer que es una arteria cervical. Ven ustedes aracnoides, pía madre, el ligamento dentado, y ven la médula, cara anterior, cara posterior, cara lateral, raíz anterior, raíz posterior, ¿no? Cordón anterior, lateral y posterior. Miren bien cómo se marca el surco medio anterior. El surco medio anterior es como una fisura. Inclusive lo van a ver que se separa. En cambio, el surco medio posterior posee un tabique. No se separa. Esta lámina es para resaltar lo que habíamos señalado. En la médula cervical, una zona ancha, la intumescencia cervical, donde se aprecia el cordón posterior con el fascículo gracilis o arrebol, el fascículo de Burda o cuneiforme. Cordón posterior, cordón lateral, vamos a ver cómo se forman esos cordones, que contienen el cordón anterior. La sustancia gris y al centro el conducto pendiente. A nivel torácico, una sustancia gris mucho más pequeña, pero siempre el asta lateral. Queda zona inferior, otra vez engrosada, astas anteriores y posteriores voluminosas y un fascículo más pequeño en el cordón posterior, realmente gracilis, ya no el de Burda, que se ve solamente en la parte cervical. Entonces, la sustancia blanca es mucho más voluminosa en las partes altas.
cervical. ¿Por qué? ¿Para qué sirve la médula espinal? La médula espinal es la que va a recoger toda la información sensitiva del cuerpo, desde la región del cuello para abajo, desde la punta de los pies hasta la región del cuello. Toda la información sensitiva somática, dolor, temperatura, tacto protopático, tacto epicrítico. Esas vías se van a formar desde la parte inferior de la región sacra. Sensitivo. Van a ascender y se van a ir reuniendo, de manera que en la parte cervical las vías ascendentes son voluminosas, para recoger toda la información del cuerpo. Pero además de los centros superiores, llámese hemisferios cerebrales, tronco encefálico, cerebelo, vienen vías descendentes para dar información motora, para dar información motora voluntaria a los miembros superiores, al tronco, miembros inferiores. A nivel cervical, toda la vía descendente está plena, está llena, porque todavía no llegó su mensaje. Por eso es que la médula cervical es ancha, voluminosa. La médula espinal recoge toda la información sensitiva del cuerpo y la médula espinal trae el mensaje motor voluntario para realizar todos los actos, ¿no? Todas las acciones, poder caminar, estar de pie, mover los brazos, los pies, etcétera. Todo depende de la actividad motora voluntaria que desciende por esta zona. Si yo corto la médula a nivel cervical, no voy a sentir fuerza y tampoco voy a poder mover el cuerpo. Tanto así que para la respiración se puede cortar. El daño a nivel de la médula cervical es fatal. Bien. Estos son los diversos desglosamientos de la médula. Y este es el corte histológico, para que vean ustedes que no es mentira, ¿no? Que no es. Así es la médula cervical, así es la médula torácica, así es la médula lumbar, la médula sacral. Son cortes histológicos de nuestra piel. Entonces, un corte axial de la médula, un corte transversal, en este esquema lo que trato de mostrarles entonces el surco, los surcos que hemos mencionado, el tabique, la raíz que está llegando posterior, y llega por un espacio que se denomina el surco posterolateral, donde es la zona de tránsito, que se conoce como el fascículo dorsolateral deslizado. Luego tenemos la raíz anterior, la raíz posterior y en el caso de la sustancia gris, el asta posterior, el asta lateral y el asta anterior. Los cordones que se forman. En el caso de la sustancia gris, el asta posterior presenta un ápex, punta, una cabeza, un cuello, una base. En el caso del asta anterior, una base, una cabeza. Y al centro, el pecho. ¿Qué une las astas entre sí? Esta lámina de sustancia gris, que se conoce como la sustancia gris posterior, o post, primaria. Y otro fascículo que es la sustancia gris anterior. Hay sustancia gris detrás del péndulo y del alma. Se llama la comisura gris anterior y posterior. Y luego ustedes van a ver que el lado derecho y el lado izquierdo, en la zona anterior, se continúa por esta comisura que es la comisura blanca anterior. Pero no hay comisura blanca posterior. La comisura es la zona donde se comunican dos zonas. Cortes histológicos de la médula cervical. Médula torácica. Miren qué bonito se ve la médula lumbar, las neuronas motoras. Todo órgano requiere irrigación y la médula espinal no es una excepción. Entonces hay todo un conjunto de arterias y venas que se encargan de mantenerla irrigada. Arterias
que dependen de las grandes arterias que están en el cuerpo, ¿no? Como son la aorta, como son las arterias vertebrales, que van a formar un circuito vascular. Y las venas también forman un circuito externo e interno. Hemos dicho que la médula mide de 42 a 45 centímetros. Entonces, hay dos grandes arterias. La arteria espinal anterior, que recorre todo el surco medio anterior. Una arteria espinal anterior. Y en la cara posterior, dos arterias espinales posteriores, como pueden apreciar. Las dos, las espinales posteriores y la espinal anterior, se originan de las arterias vertebrales. Recordarán ustedes la arteria subclavia, la primera vértebra, perdón, la primera rama que sale hacia arriba es la arteria vertebral, que a la altura de 6,6 ingresa al conducto que forma los agujeros transversos de las vértebras cervicales. A nivel de la vértebra atlas sale la arteria vertebral y se dirige a la cavidad craneana. Las dos arterias vertebrales se fusionan y forman el tronco basilar. Antes de fusionarse dan las arterias espinal anterior y las espinales posteriores. Pero esas dos arterias pequeñas no serían suficientes para irrigar toda la médula, que se extiende hasta la región lumbar. Entonces, ¿qué pasa? Existen afluentes. A nivel de la médula cervical, arterias que nacen de las ramas de la subclavia. Las arterias cervicales van a dar ramas que contribuyen a la arteria espinal anterior y las espinales posteriores. A nivel de la médula torácica salen ramas de las intercostales para irrigar esta zona. A nivel lumbar, ramas lumbares para constituir entonces la irrigación arterial. Inclusive hay una de ellas, ¿no?, que se extiende entre T9 y L2, una gran arteria que tiene nombre propio, la arteria de Aquiles, que sale llamada también arteria magna. Muy bien. Entonces, esta es la arteria aorta. Sale la arteria intercostal posterior, ¿no?, y las arterias intercostales van a dar ramas que van hacia la médula espinal. Van a dar las ramas llamadas radiculares anteriores, radiculares posteriores, que van a formar un vaso corona alrededor de la médula espinal. A nivel de la cara posterior igualmente salen ramitas de las arterias intercostales para formar las ramas radiculares posteriores que contribuyen a irrigar la cara posterior, llegando a las espinales posteriores. Muy bien, entonces tenemos que esta estructura de la médula espinal recibe irrigación arterial de tres grandes arterias, pero hay afluentes intercostales, cervicales, lumbares que permiten la irrigación, que tienen a la aorta contribuyendo en diferentes niveles a la irrigación arterial de la médula. Entonces, en la médula espinal tenemos arterias dorsales, ramas espinales, tenemos además arterias que van a la zona vertebral y a la dura madre, y las que forman las radiculares anteriores y radiculares posteriores. Todas entonces van a originarse de arterias cervicales, como son la rama de la vertebral, cervical ascendente, cervical profunda, torácica de las intercostales posteriores, lumbar de las lumbares y sacra de las arterias sacras laterales. Y vemos cómo van llegando entonces a la médula espinal. Y espinal anterior, radicular posterior, espinal posterior, espinal. Ven ustedes cómo esta arteria da ramitas superficiales que rodean a la médula, pero también dan ramas profundas. Y esto es lo importante. La arteria radicular anterior se dirige hacia la espinal anterior y
se dirige hacia la zona posterior formando este vaso corona anterior que da ramitas que perforan la zona superficial. Y la arteria espinal anterior da una rama profunda que se va a irrigar a toda la zona profunda de la médula. ¿Dónde irriga la arteria espinal anterior? Los 2/3 anterior de la médula. Y la arteria radicular posterior llega con la espinal posterior, forma también un pequeño vaso corona y da ramas perforantes para el tercio posterior de la médula, en un corte axial. Entonces, en un corte axial de la médula, la arteria espinal anterior tiene ese territorio. Acostúmbrense a ver este esquema. La arteria espinal anterior tiene el territorio espinal de los 2/3 anteriores de la médula, que incluye el cordón anterior, el cordón lateral, las asas anteriores, las asas posteriores. Mientras que la arteria espinal posterior, una de ellas va al cordón posterior y otro al otro cordón posterior. Esto es el territorio de las arterias espinales anterior y posterior. Las venas tienen el mismo nombre que las venas, las arterias, o sea, las espinales anteriores, posteriores, ¿no? Y forman un plexo venoso interno que protege la médula. Ven ustedes, espinales posteriores, anteriores, forman los vasos coronas, forman las venas radiculares anteriores, posteriores, ¿no? Y estas venas forman un plexo venoso interno, que pueden llegar a drenar hasta los senos venosos. Pero aparte de eso, se forma un plexo venoso externo que se relaciona con las venas lumbares intercostales, ¿no? Con las que están en la zona. Y bien, la médula, decíamos, termina entre L1 y L2, y lo que queda después es un espacio lleno de líquido sacroiliaco, donde están nadando las ramas sacras, lumbares y costillas. Esta es la zona del saco dural llena de líquido y ramas. La única sustancia que esté en contacto con los órganos del sistema nervioso central es el líquido cerebroespinal. Ni la sangre está en contacto directo, hay una barrera hematoencefálica que separa el sistema nervioso del resto de estructuras. Entonces, un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio, cualquier alteración de la médula o del encéfalo o de las meninges va a mostrar su alteración aquí, en el líquido cerebroespinal. Y yo puedo obtener una muestra de líquido cerebroespinal introduciendo una aguja en una zona donde no hay médula. Si la médula termina entre L1 y L2, yo puedo punzar el espacio que está entre L3 y L4, L4 y L5 y tomar una muestra de líquido y mandarlo al receptor. Para eso tengo que saber cuál es el contenido normal del líquido, ¿no? Hay agua, hay proteínas, hay glucosa, hay células. Entonces se aumentan las células, se aumentan los polimorfos nucleares de los linfocitos, se consume la glucosa, estaré pensando. Muy bien. Entonces hasta acá lo que corresponde a lo más fácil, la morfología externa, la macroscopía, ¿no? Muy bien.